Pues llegó el lunes, arrancando la semana, tenemos la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García, con un tema que a lo mejor hoy es muy común y que termina en una bronca espantosa. Esa es una realidad. Señor abogado, ¿cómo estás? Hola Carlitos, bien, muchas gracias. De nueva cuenta dando algunos comentarios acerca de las sucesiones, que los conflictos nunca paran. A veces no aprendemos de los conflictos anteriores y seguimos exactamente insistiendo en que yo tengo siempre la razón y no es así. Por esa razón, creo que es el momento de hablarles de un problema real que también está pasando, como la semana anterior que les comenté, un problema real. Pues venga pues. Y resulta que tramitan una sesión y se quedan dos hermanas en copropiedad de un inmueble. Adquieren ese inmueble en copropiedad. Nada más que resulta que, pues dicen, es muy sencillo, vamos a construir, ya adquirimos este inmueble, vamos a construir nuestras casas en este inmueble. Es un inmueble de buenas dimensiones, de 800 metros, se puede dividir en dos partes, sí, nada más que en régimen de condominio, sí es posible. Como está en un fraccionamiento, no se puede dividir en dos partes. Entonces lo que hacen, pues muy sencillo, van al ayuntamiento, pedir su alineamiento y número oficial, uso del suelo, licencia de construcción y terminación de obra, y para el ayuntamiento es una sola casa, una sola fachada, una sola entrada, una sola toma de agua, una salida de drenaje, uno solo porque es un lote, una escritura, una boleta predial. Pero resulta que en ese inmueble son dos casas porque son dos hermanas las propietarias de ese inmueble. Pasa el tiempo, vienen las parejas, vienen los hijos, la mamá vive con una de ellas, no se llevan tan bien porque se intrometen, porque están solamente divididas por una barda. Pero la barda, pues es una barda dentro de la casa, pero la casa por fuera y por dentro pues están unidas porque resulta que el área común de la cisterna está de un solo lado, la salida de drenaje está de un solo lado, la fosa séptica está de un solo lado, pero los desechos son de la otra casa. Para el ayuntamiento es una sola casa, pero para efectos reales son dos casas con dos entradas, en la misma entrada, pero dos entradas diferentes. Entran en el mismo lugar y tienen dos entradas diferentes. Ahora, después de los años, se dan cuenta que si van a heredar esa casa, ¿qué van a heredar a sus hijos? A quien quieran heredarle. Van a heredar el 50% de derechos de propiedad de esa casa. ¿Cuál? ¿Esa casa que tiene 400 metros? No, son derechos de copropiedad y las dos son dueñas del 100%, del 50% en partes enteramente iguales. Entonces la cisterna se le va a quedar a una, la fosa séptica a una sola, la salida de drenaje, etcétera, etcétera. Inclusive tienen hasta un solo medidor de luz. ¿Cómo se van a dividir? Esas copropiedades, cuando no hay una cómoda división, vienen los problemas. El ayuntamiento difícilmente les va a decir, sí, les doy permiso que dividan 400 y 400, porque no se puede, porque es una lotificación y un régimen de propiedad en condominio. A veces necesitan pedirle permiso a todos los condominios para ver si les dan autorización, modificar el régimen, pedir al ayuntamiento que les dé un uso de suelo diferente y que los lotes sean diferentes. Es posible, tal vez cuando cambie la carta urbana, no diré el municipio, pero es un municipio circunvecino de la ciudad de Puebla. Pero empiezan los problemas, ¿por qué no desde el principio decirles, a ver, estos 400 metros son de A y estos 400 metros son de B, mi hija A y mi hija B? No, se los dejaron en copropiedad y así lo adquirieron. Pero lo más importante, hoy en cuanto les va a salir la escritura y vienen detalles que son importantes. Cuando adquirieron era un terreno, hoy ya no es un terreno, hoy es una casa. Para efectos legales es una boleta predial, una escritura, todo es uno solo. Pero son dos personas y dos familias diferentes que ya tienen descendientes. Entonces ahora se pretenden dividir. ¿Será posible esa división exactamente? ¿Qué va a pasar con la que no tiene cisterna, la que no tiene fosa séptica, la que no tiene medidor de luz? Entonces se convierte en un problema. Pero el otro problema es, si ahora una de las hermanas se quiere dividir, ¿cómo van a separar esa división de copropiedad? ¿Cómo le van a hacer? Tienen cosas en común, hay que hacer un subrégimen de condominio dentro del mismo régimen. Digo, se complican las cosas por haber dejado en copropiedad a veces o haber adquirido en copropiedad un inmueble que a veces bien puede dividirse desde el principio y decir, sí se puede que lo adquiramos entre los dos, mañana no vamos a tener problemas, pero háganlo,
por escrito, acudan a su notario y vean si es posible llevar a cabo esa división que siempre ocasiona problemas. Y problemas graves, porque a veces ya no solamente intervienen las dos copropietarias, ya hay parejas, ya hay hijos, ya está la mamá, y si la mamá o el papá es pues de los dos, y entonces vienen los problemas. Por esa razón es importante perfectamente delimitar cuáles son las decisiones. No es nada infalible. Sin embargo, se puede prever algunas circunstancias que creo que es posible llevarlas a cabo. Y lo más importante, tener voluntad para poder llevar a cabo estas divisiones, ese tipo de escrituras y asesorarse de manera correcta. Y no quedarse con la primera opinión, sino buscarle alternativas. Hay leyes de desarrollo urbano, hay usos de suelo mixtos, habitacionales, comerciales. Si alguien quiere abrir una cortinita ahí, la hermana es propietaria también y no va a dejar hacerlo, etcétera. Es decir, un sinfín de problemas que se pueden evitar cuando las cosas se ponen claras y tienen que ser ante notario. Esa es la parte más importante que quiero que tomen en cuenta para que acudan, se asesoren y eviten esos problemas de copropiedades cuando pueden surgir problemas y lo avisoramos, lo vemos a futuro que está llegando. Preparémonos para que no pasen ese tipo de cuestiones. Muy bien, pues Angelito, como siempre, muchas gracias. Carlitos, con muchísimo gusto para ti y a tu público también. Gracias.